Gram positivo hace que las polimixinas solo funcionen en esos microorganismos en gram negativos. ¿Listo? Y ya habían dicho ustedes en una clase por ahí que en el espacio periplásmico están las PVP, que son estas, y que son responsables del mecanismo de acción de todos los betalactámicos: penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos. Y que las modificaciones de esta PVP darán origen a mecanismos de resistencia. ¿Preguntas hasta ahí? No, Juanita o alguien que retroalimente. está hablando sobre las bacterias gram negativas y gram positivas. Entonces está diciendo que las gram negativas tienen lipopolisacáridos, por lo cual se utilizan ¿verdad? Polimicinas, polimicinas, y por eso Las funcionan polimicinas. en gram positivos, no, porque no tienen el lipopolisacárido. Exacto. Entonces, que las estructuras de las bacterias son importantes para algunos mecanismos de acción. Ah, y también estaba ¿Listo? diciendo que la modificación de las PVP son las que generan mecanismos de resistencia. Uno de los mecanismos de resistencia son las Sí, sí, modificaciones sí, de las PVP. Muy uno de bien, los tantos. de los tantos que tienen. Y hay bacterias que no tienen pared. Entonces, todos los antibióticos que tienen como mecanismo de acción interferir con la síntesis de la pared no sirven en esos microorganismos. Toca buscarles otro blanco terapéutico, como lo pueden ser las unidades ribosomales que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Listo? Pero bueno, sigamos en orden. Glicopéptidos es otro grupo de antibióticos que tiene efectos sobre la síntesis del peptidoglicano. El más importante ahí es la vancomicina. Todos son importantes, pero el más conocido es la vanco. La clase pasada dijimos algo de la vanco. ¿Qué dijimos? ¿Qué más? Ese es el del hombre rojo. Ese es el del Del hombre. hombre rojo. ¿Y para qué se usa la vanco? Pues para tratamientos de enfermedades de bacterias, ¿qué? Gran positivas. ¿Qué más? Más específico, ¿qué sería? Evita la formación de la membrana, creo. De la pared. Porque mira que aquí se ve cómo la vanco tiene efecto sobre el entrecruzamiento de los precursores del peptidoglicano que hacen parte de la pared. Porque la membrana es esto. Y la pared es todo esto. Entonces las gram positivas tienen un peptidoglicano muy grueso. ¿Listo? Entonces los glicopéptidos son otros antibióticos que tienen efecto sobre la pared, no sobre la membrana. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? Y lo que ya dijeron, gram positivos, pero muy importante en el tratamiento del meticilino resistente. ¿Listo? Y para clostridioides, que es responsable de la colitis pseudomembranosa. Hay otros antibióticos que son los que interfieren con la síntesis de los sustratos de la bacteria, que son los antifolatos, como trimetoprim sulfametoxazol, que inhiben una enzima que se llama la DHFR, la dihidrofolato reductasa, y la bacteria se queda sin ácido fólico. Bien, se queda sin ácido fólico. La daptomicina es un lipopéptido.
Este sí es un antibiótico que daña la membrana. Abre poros en la membrana. La adapto. ¿Qué dijimos del adapto la clase pasada? ¿Qué dijimos del adapto? Tiene dos problemas, ¿no? ¿Cuáles eran? Profesor, era que se degrada por el surfactante pulmonar. Se degradan los pulmones. Entonces en el pulmón no funciona el adapto. Y lo otro, la miopatía que se le hace seguimiento con la CPK. ¿Listo? Bien. Pero la aptomicina es un antibiótico que interfiere con la membrana. Membrana. Sulfonamida, ácido fólico. Quinolonas. Quinolonas. Inhiben las topoisomerasas. Las quinolonas son antibióticos de amplio espectro. Sirve para gram positivo, gram negativo, anaerobios. Hasta para tuberculosis sirven las quinolonas. El problema de las quinolonas hoy en día inducen mucha resistencia y tienen unos problemas de seguridad importantes, que son el cartílago, dañan el cartílago y los efectos cardiovasculares. Tienen más reacciones adversas, pero hay dos muy importantes que todo el mundo conoce, que es la lesión del hueso y del cartílago y los efectos a nivel cardiovascular, que es la prolongación del QT y los aneurismas de aorta. ¿Listo? Bien, ya dijimos sobre las polimixinas, que su mecanismo de acción es a través del lipopolisacárido, que hace parte de mm, la estructura de las gram negativos, y las polimixinas tienen un problema y es la falla renal que inducen. Entonces se usan como última línea, porque son muy nefrotóxicas, muy. Eh, yo les mencionaba que cuando la bacteria carece de alguna estructura o tiene algún mecanismo de resistencia porque modificó la PVP o no tiene pared, bueno, entonces los antibióticos usarán las unidades ribosomales, la 50 y la 30S. Antibióticos que inhiben la 50S, oxazolidinonas, en donde está el linesolid, los macrólidos, en donde está la citro, eritro, claritro, y el cloranfenicol, que ya no se utiliza mucho por un cuadro clínico que generaba síndrome del niño, síndrome del niño gris, porque los niños no podían metabolizar el cloranfenicol por déficit de una enzima a nivel hepático y se volvía tóxico. Entonces hacían hepatitis, convulsiones, falla hepática, falla renal. Entonces el cloranfenicol es muy bueno, pero es un poquito tóxico. ¿Listo? Entonces, si les preguntan algún día, ¿cuál es el antibiótico que produce el síndrome del niño gris? El cloranfenicol. Ese. Y hay otros dos grupitos que inhiben la síntesis de proteínas, pero no a través de la 50, sino de la unidad 30S. Inhibe la unidad ribosomal 30S, que son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Problema de los aminoglucósidos, las personas se quedan sordas. Entonces pintemos unas orejas. ¿Sí se ven las orejas? Sí. Produce sordera. Ototoxicidad. Y el otro problema de los aminoglucósidos,
que el paciente se queda sin riñones. Estos son los riñoncitos. Muy nefrotóxicos también, mucho. Pero igual se siguen usando. ¿Listo? Yo creo que se dan la mano, están en empate ahí. El problema de la poli es que se usan muchas dosis. La ventaja de los aminoglucósidos es que usualmente es una dosis única. Y es difícil hacer una falla renal cuando solo pones una dosis. ¿Sí? Pero si uno pone 3, 4, 5 dosis de un aminoglucósido, ya la falla renal aparece. Pero los aminoglucósidos se usan en dosis única, usualmente. ¿Listo? Pero los dos son muy nefrotóxicos. Muy, muy, muy. Problema de los aminoglucósidos. No sirve para anaerobios. Su mecanismo de acción depende de la presencia de oxígeno. Entonces, no funcionan en anaerobios. Si el paciente tiene una infección por anaerobios, pues lógicamente los aminoglucósidos no van ahí. ¿Listo? Y las tetraciclinas, unos antibióticos interesantes porque pues, tienen un mecanismo de acción que no depende de las PVP, que no depende de las estructuras de la pared, ¿sí? Que no se mete con la membrana, sino con la unidad ribosomal 30S. Entonces son interesantes. Tiene algunas particularidades y es la fotosensibilidad que producen. Fotosensibilidad. Es decir, genera sensibilidad en la piel. Por eso los pacientes cuando toman tetraciclinas tienen que usar protector solar o una sombrilla. No se pueden dejar dar el sol. Entonces, si usted algún día formula una tetraciclina, dígale al paciente, oiga, el sol no le puede dar. ¿Listo? No le puede dar sol. ¿Te oímos? Adelante. Yo no sé si me escuchan así afónico, pero bueno. Sí, profe, una pregunta. Es que ¿Quién tengo dijo entendido, pregunta que no es su nombre, estimado? Samuel, profe. Identifíquese. Hágale. Eh, Tengo entendido que venden oxitetraciclina es como un ungüento oftálmico, Ajá. pero pues, o sea, eso también causaría así como un efecto mal localizado, ¿o Sí, no? efecto localizado. Sí, Pero pues en la fotosensibilidad. sí. Ah, listo, gracias. Pero cuando son sistémicos, cuando te los tomas por vía oral, las tetraciclinas tienen un volumen de distribución muy alto. Tan alto que son antibióticos que salen hasta por los fluidos vaginales y por el semen. Es decir, si uno toma una muestra de semen en un paciente que está tomando una tetraciclina, ahí encuentra el antibiótico, porque tiene volúmenes de distribución muy elevados. Y sirve para microorganismos intracelulares. Por ejemplo, los atípicos, que no tienen pared, el micoplasma, es un microorganismo intracelular, vive dentro de los macrófagos cuando infecta a las personas. Entonces las tetraciclinas, por su volumen de distribución tan elevado, se meten a todos los tejidos y ese tejido incluye la piel. Entonces cuando está debajo de la piel o en la piel, eh, reacciona con la luz ultravioleta, sus metabolitos, y por eso produce esa fotosensibilidad. Las tetraciclinas sirven para entonces infecciones de la piel, sirven para el acné, según lo que estamos diciendo. Sí, entonces son los antibióticos más prescritos que uno ve para el uso del acné, porque se concentran mucho en la piel y en muchos tejidos, porque tienen un volumen de distribución muy alto. Hay una recomendación que siempre hay que dar con las tetraciclinas, siempre, y es que todos los iones divalentes, el calcio, el aluminio,
el magnesio, quelan ese antibiótico. Es decir, las tetraciclinas no se pueden dar con hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, ni lanta, con antiácidos, que ustedes ya hicieron una exposición de antiácidos. Ya los presentaron. Entonces el paciente no puede consumir tetraciclina con nada que tenga ni aluminio, ni calcio, ni magnesio, porque se quelan. Hay un proceso de quelación. Y si hay una quelación, el antibiótico no se puede absorber. Entonces se quedan sin biodisponibilidad. O sea que ya no llega a la piel, ya no llega a la próstata, ya no llega a infecciones vaginales. ¿Estamos? Solo con agua se pueden dar. Y usualmente todos los medicamentos hay que darlos con agua, con agua. Hay unos que se pueden dar con leche y que deberían darse con leche. ¿Alguien conoce algún medicamento pues, que el médico le debe recomendar al paciente tomárselo con leche? Los de la malaria, habías dicho que potencializaban el efecto. ¿Cuál de todos los de la malaria? Porque son varios. Pero muy bien, los de la malaria. ¿Por qué se llama malaria? Malaria, ¿Qué? ¿Malaria de qué? Mal De aire, aires. ¿Mal qué? aire, mal aire. O sea, No tenían aire. ¿será por eso? Mal aire, ¿pero qué? ¿Mal aire qué? ¿Cómo es la historia? A ver. No era profe porque hace mucho tiempo pensaban que esas enfermedades eran transportadas por, bueno, por el aire. Entonces, por la mal aire. Sí, porque creían que la enfermedad se generaba por culpa de los pantanos, por el mal olor en aires contaminados. Y sí, eso tiene sentido. Bien. También. Entonces hay antimaláricos que aumentan su biodisponibilidad con leche. Ahí sí, pero las tetraciclinas no. Se quelan. Prohibido la leche. Prohibido el queso. Que es que acabo de desayunar queso y el queso tiene un montón de calcio. O que es que estoy tomando carbonato de calcio porque tengo osteoporosis. Tampoco se puede. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos grandes grupos. Y estos son los mecanismos de resistencia. Producción de beta-lactamasas que rompen a los beta-lactámicos. Modificaciones de las terminaciones del peptidoglicano. Entonces cambia la secuencia del peptidoglicano. Esa secuencia de ala se modifica por de ala de LAC. ¿Sí? Cambia la secuencia. Entonces lo que la vancomicina reconoce del peptidoglicano es esta terminación de ala. Si esa pared o si ese peptidoglicano le cambia sus últimos dos aminoácidos, el antibiótico ya no reconoce el sitio de unión. Ese es el mecanismo de resistencia para la banco. ¿Listo? Modificaciones de ala. Porque lo que se une la banco es de alanina. De los betalactámicos o la producción de betalactamasas o la modificación de las PBP. ¿Listo? De las oxazolienonas, modificación de las unidades ribosomales. Y eso también aplica para los antibióticos que se unen a unidades ribosomales. Si el antibiótico me modifica la unidad ribosomal, ya no reconoce el sitio de unión. ¿Listo? Mecanismos para el adapto. Bueno, cambios en la pared, porque se supone que el adapto tiene que difundir a través de la pared para poder llegar hasta la membrana y en presencia del calcio
La daptomicina es un antibiótico que tiene un mecanismo de acción dependiente de la presencia de calcio. Poder generar los poros, los rotos en la membrana. Pero si la pared le genera cambios, la dapto ya no puede difundir. Y ya no llega hasta la membrana y ya no hay mecanismo de acción para la dapto. El otro mecanismo de acción pues, son las bombas de flujo, las bombas de expulsión. Muchos antibióticos se ven afectados por bombas de flujo, incluso los antifúngicos, el fluconazol. No está aquí, está en la terapia para hongos, pero bueno, el fluconazol es un antifúngico que se ve muy afectado porque el hongo lo expulsa. ¿Listo? Por bombas de expulsión. Para las quinolonas, si su mecanismo de acción es la topoisomerasa, entonces las mutaciones del gen, que es el GIR-A y el GIR-B, pero aquí muestra el GIR-A, las mutaciones de GIR-A generan topoisomerasas diferentes, unas topoisomerasas mutadas. Entonces las modificaciones del gen GIR-A codifican unas topoisomerasas que las quinolonas ya no pueden reconocer. Las topoisomerasas son las mismas DNA girasas, las mismas. ¿Cuál es la función de las topoisomerasas o de DNA girasas, si quieren decirle así? ¿Cuál es la función de las girasas o las topoisomerasas? La topoisomerasa no es la que va pegando las cadenas cuando se va sintetizando. Sí, Es el bien, ¿y qué anillo que más? las va pegando. Sí. ¿Qué más? Mm, Son importantes en el enrollamiento del DNA, ¿sí o no? En el enrollamiento y para desenrollarlas y poder copiar así. también, ¿no? Para poder desenrollarlas también. Entonces las quinolonas lo que hacen es que inhiben esas topoisomerasas, la 2 y la 4. Entonces la bacteria tiene problemas para desenrollar el DNA y para volverlo a enrollar. Entonces eso genera fragmentación del DNA. Y sin DNA no puede vivir porque no puede sintetizar nada. ¿Listo? Entonces las mutaciones en el gen HIR cambiarán las topoisomerasas de la bacteria y si le cambian la topoisomerasa a la quinolona ya no la reconoce y dice, ¿esta vaina qué es? Yo no estoy acostumbrado a unirme a esto. No la reconoce. Porque acuérdense, por farmacodinamia, que los medicamentos tienen unas estructuras que permiten el reconocimiento de un blanco terapéutico. Porque el blanco terapéutico tiene una estructura específica. Pero si el blanco terapéutico que tiene una estructura específica cambia su estructura, la cambia, y la cambia porque el gen la cambió, entonces este anillo, por ejemplo, que tenía que reconocer esto, ya no sabe para dónde coger. ¿Estamos? Entonces, modificación del sitio de unión. Un mecanismo más, el cierre de las porinas, porque muchos antibióticos son grandes y tienen que utilizar porinas para poder difundir al espacio periplásmico o incluso al espacio intracelular, si es que el blanco queda a nivel intracelular. Pero si la bacteria le cierra la porina, pues no tiene por dónde entrar. ¿Sí? Entonces aquí hay un resumen de los mecanismos de resistencia. Esto era lo que veíamos la clase pasada. Los betalactámicos ya los presentaron. Y siempre será importante reconocer cada principio activo de los antibióticos dentro de una categoría. Entonces la tetraciclina, oxitetraciclina, la doxiciclina, no me la vayan a confundir con la dicloxacilina. Pilas ahí. La doxiciclina se parece mucho a la dicloxa, a esta. La dicloxa es antiestafilo, pero la doxi es una tetraciclina esta. Entonces, doxiciclina. Mecanismo de acción, el de las tetraciclinas,
que es inhibir la 30S. Estas son las que tienen el problema de la sensibilidad, ¿sí? Fotosensibilidad. Y dentro de esas tetraciclinas, hicieron unas tetraciclinas mejoradas que se llaman las glicilciclinas, que son derivados de las tetraciclinas. Ahí está la tigeciclina, tige. Esta no tiene tanta. Y lo otro de la tige es que usualmente se usa en ambientes intrahospitalarios. Esa imagen no la podrías enviar así grande, Esta, por favor. Sí, claro, ni que estuviéramos bravos. gracias. ¿Me siguen ahí? Solo viene por vía endovenosa. Mire lo que les acabo de decir. La adapto y la colistina, que es la polimixina, su mecanismo de acción es en la membrana. No se pongan a decir locuras que es que inhibe la síntesis de la pared porque le zampo un cero. Y cuando uno saca cero, uno no pasa las materias. Perdón, les pongo un cero. Disculpas por mi lenguaje. Les pongo un cero. Y es difícil pasar materias con cero. ¿Listo? Y todos estos, bueno, lo de la síntesis de proteínas. Solo viene por vía endovenosa. La tige es muy buena, ¿sí? Sirve para diferentes infecciones, para pulmón, para piel, para peritonitis. Es buena. Abdomen, es buena, buen antibiótico. El problema es que produce falla hepática. Entonces, los pacientes que reciben tigiciclina siempre tienen que tener pruebas de función hepática. ¿Listo? ¿Qué son las? Señor, la tige no es su fuerte. ¿Listo? No es lo significativo de la tige. Produce un síndrome que se llama síndrome de desaparición de los canalículos biliares. Los canalículos biliares se le desaparecen al paciente. ¿Sí? Sobre todo con tratamientos largos, crónicos. Tratamientos crónicos. 20 días, 30 días. ¿Sí? Aminoglucósidos, bueno, ya dijimos sus particularidades. Aquí está la micacina, gentamicina, estreptomicina, la neo y la tobra. Son tan tóxicas que solo se usan de forma tópica. Solo viene para untársela. Entonces, tobramicina para los orzuelos. Porque si uno inyecta una tobramicina, hay mucho riesgo de falla renal. Todos son tóxicos, pero hay unos más tóxicos dentro del grupo. La tobramicina es muy tóxica, muy. Entonces solo viene por vía tópica para los orzuelos, que a veces aparece. Y la neomicina también es muy tóxica, que usualmente solo viene en gotas para los ojos. Gotas para los ojos. Entonces, busquemos aquí, mire. Son antibióticos tan tóxicos que los ponen en soluciones para el ojito, mire. Neomicina, un aminoglucósido. Y le ponen el otro que es más tóxico aún, polimixina, con un corticoide de dexametasona. Pero es para echarse en el ojo, no es para ponérselo inyectado. Ellos saben que neomicina, polimixina endovenoso, pues es generar una falla renal del paciente. Por eso lo dejan solo para vía tópica. La polimixina sí viene inyectada, pero la neomicina no, porque es demasiado tóxica. ¿Listo? Entonces, por eso todas esas gotas que ustedes formulan para los ojos, que tienen neomicina con polimixina, con esto, que es la colistina, es tópica, es tópica. Bien. Todos los quiniela 50S, macrólidos,
ketólidos, antibióticos macrocíclicos que son derivados de los macro, ¿sí? Son antibióticos tan grandes o de estructuras macro que por eso se llaman así. El cloranfenicol, que era el que les decía el niño gris. Las oxazolidinonas, que es el lineso. El lineso es parecido a la tigecyclina en cuanto a su espectro. Ahorita vemos los espectros, qué es lo que cubre. Pero tiene una ventaja, y es que viene por vía oral. Y tiene una biodisponibilidad. F es biodisponibilidad del 99%. Como quien dice, inyectarse el linesolid es casi que lo mismo que tomárselo, porque la biodisponibilidad es del 99% y tiene una super ventaja, y es que cubre tuberculosis multiresistente. Sirve para la TBMR, tuberculosis multiresistente. Lineso es un antibiótico muy importante hoy en día para las tuberculosis multiresistentes. ¿Qué es una tuberculosis multiresistente, muchachos? O una tuberculosis TB-MDR. Tuberculosis multidrogo resistente. ¿Han revisado algo de tuberculosis? ¿Sí o no? Quiere decir que por lo general es como, como lo explico, o sea, que es resistente básicamente como a los medicamentos más comunes para tratar como pues la enfermedad como tal. Muy bien. Y los más comunes son la isoniazida con H y la rifampicina. Entonces, una tuberculosis multiresistente es una tuberculosis que es resistente a isoniazida y a rifampi. En esos escenarios, lineso es muy buena. En la sensible también, pero pues uno prefiere usarla para la resistente. Bien, te oímos antes de Profe, que se donde me sea vaya la voz también, del todo. y donde sea también resistente a la linesolía. Uf, estamos en problemas. Entonces ahí aparecen los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se pueden utilizar para tuberculosis resistente, específicamente la streptomicina, la amica también. El problema es que son inyectadas, son terapias largas y el riñón empieza a molestar. Los carbapenémicos también se pueden utilizar en tuberculosis resistente, ¿sí? Eh, pero ya son, digamos, casos muy particulares de resistencia al lineso. Y hay otros que son las quinolonas. ¿Estas? Quinolona, ¿dónde están las quinolonas? Pues se perdieron las quinolonas. Ah, aquí véalas. Inhibidores de topoisomerasas, que son las mismas girasas. Y hay unas quinolonas que son conocidas como las quinolonas respiratorias. Se llaman quinolonas respiratorias porque cubren a la tuberculosis resistente. Y esas quinolonas respiratorias son la moxi y la levo. Ellas dos son muy buenas para tuberculosis resistente también. Entonces, en caso de resistencia al lineso, tocará echarle mano a los aminoglucósidos, a los carbapenémicos, a las quinolonas. Y hay un nuevo antibiótico, pues no tan nuevo, ya no es tan nuevo, que se llama veraquilina. Veraquilina, si se alcanza a ver, ¿no? Y el protomanid. Veraquilina y protomanid. Entonces, se usan estos dos también, en ese caso. ¿Listo? Vamos bien, ¿no? Entonces hay otras alternativas, pero esas alternativas son muy tóxicas. Pero se usan, se usan. Lineso tiene un problema, tiene un problema. Bueno, tiene muchas ventajas, pero tiene un problema. Y es que tiene toxicidad hematológica en la sangre. Entonces, sí o sí,
los pacientes que usen Lineso por más de 14 días, hay que pedirles un cuadro hemático, CH. Carolina Herrera, cuadro hemático a todos los que usen Lineso por más de 14 días. Toxicidad en la sangre. ¿Listo? Las plaquetas bajan, los glóbulos blancos bajan, los glóbulos rojos también pueden bajar. Es toxicidad hematológica. ¿Bien? Y el otro problema es la neuropatía. Neuropatía periférica. Oiga, ¿cómo van con el nombre de todos los medicamentos que se han tenido que aprender? ¿Van bien? Mire, hemos visto warfarina, dalteparina, enoxa, nadro, apixa, davi, rivaroxa, clopi, prasu, O sea, tica, ácido acetilsalicílico, alteplase, streptoquinasa, tenecteplase. Uy, profe, yo acá no me aprendo los inhibidores de la vitamina K. Que solo es uno. No, los dicumarínicos y el acenocumarol. Son dos entonces. La Profe, warfarina y ya. Son duré dos. toda una tarde y se me olvidaban. Pero son dos, weón. Son dos. Sí, pues yo no sé por qué me duró dos. No fui caí muy Warfarina, capaz. Él es así de malo. Uy, no. acenocumarol. Hay unos que se llaman los super warfarínicos. Después se los aprenden en toxicología. Los super warfarínicos. Pero como usted no le van a mandar un super warfarínico a un paciente, entonces no nos los aprendemos aquí. En toxicología sí. Eh, bueno, eso por un lado. Hemos visto los IBP, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Rabeprazol, vonoprazán, hidróxido de aluminio, magnesio, conicinsimeticona, famotidina, carbonato de calcio, misoprostol, las sales. Bueno, los del nicho ulceroso, en donde está el... ¿Cuál es el del nicho ulceroso? ¿Cuáles son los agentes de la mucosa gástrica del nicho ulceroso? El sucra, Sucralfato. sucralfato, que es un sulfato ¿con qué? ¿Pegado a qué? ¿A qué estará pegado ese sulfato? Se llama sucralfato. Oiga, ¿cuál es el mecanismo de acción del sucralfato? El sucralfate. ¿Cuál es? Es un agente del nicho ulceroso. Ese también se los voy a preguntar. Se da cada 6 horas por vía oral. Mecanismo de acción. Bueno, rápido. Rápido que hoy de afán que se acaba el año. Tengo que prepararme para diciembre. ¡Huepa! Tengo que ir a comer Para buñuelos. úlceras gástricas. Por supuesto que todos esos son para úlceras gástricas, pero eso. ¿Cómo lo hace? Eso, bien. Gracias a su estructura compuesta de sulfato con qué. Repiti. Sulfato de sacarosa ¿Qué le pasó? y aluminio. Muy bien, muy bien. Entonces, como los detritos celulares tienen cargas negativas, forman enlaces con la molécula y cargas positivas con el sulfato que está cargado negativamente.
e inactivan esos hidrogeniones y los restos celulares. Y por eso se llaman medicamentos del nicho ulceroso, porque el paciente tiene que tener una úlcera para que funcionen bien. Es un requisito que el paciente tenga un pH menos de 4 en el estómago para que el sucralfate funcione. Igual que los IBP, porque cuando se alcaliniza el pH del estómago, dejan de funcionar, porque necesitan de la presencia de hidrogeniones. Bueno, entonces ahí están los de la mucosa. Vimos antidepresivos, fluoxetina, sertralina, escitalopram, duloxetina, trazodona, amitriptilina, imipramina, la trazodona, agomelatina, el bupropión. Bueno, vimos benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, diazepam, midazo, clobazam, anticonvulsivantes, ácido valproico, fenitoína, lamotrigina, lacosamida, vigabatrina, levetiracetam. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso qué es? Ese es el ácido valproico. Ah, ya, las benzodiazepinas de primera línea, pero ojo, en urgencias, para un estatus, ¿sí? Cuando el paciente llega en un estatus epiléptico, un estatus convulsivo. ¿Qué es un estatus? ¿Qué es un estatus convulsivo? ¿Qué es? Paciente, uno escribe ahí, paciente en estatus epiléptico. Formulo benzodiazepina, fenitoína. Oiga, yo les dejé una tarea. Ah, no, ya la hicieron. Las recomendaciones para administrar la fenitoína. Estatus. Es cuando hay una serie como de convulsiones que se dan en un periodo de tiempo corto y generalmente pues ese periodo es como de 30 minutos a 1 hora. No, imagínate, 30 minutos el paciente ya está muerto. Si el paciente ya convulsionando 30 minutos, ya no tiene neuronas de la hipoxia tan severa. Entonces, un estatus es cuando el paciente ya convulsionando 5 minuticos. ¿Sí? Eso es un estatus. 5 minutos. Esa es como la definición más actualizada. Esas definiciones cada rato las cambian, pero paciente que convulsiona 5 minutos está en estatus. O la otra definición es el paciente que convulsiona. Aquí está convulsionando. Hagamos así cosas de movimiento. Sí se nota el movimiento, ¿no? Sí, Súper. está convulsionando. Dejó de convulsionar. Eso se llama el periodo posictal. PI, periodo posictal. Entonces dejó de convulsionar, entró en el periodo posictal y vuelve y convulsiona. Aquí otra vez con movimiento. Entonces, 5 minutos o convulsionó, está en un periodo posictal, vuelve y convulsiona. Pero en este periodo posictal no recupera conciencia. Entonces, cuando un paciente no recupera la conciencia entre 2 crisis o entre 3 crisis o las que tenga, porque aquí puede tener otra y aquí otra crisis convulsiva. Cuando no hay una recuperación de la conciencia intercrisis entre las crisis, eso también se llama un estatus. ¿Listo? Porque durante el periodo posistal ellos presentan pues se vuelven como agresivos y no llegan como a recordar lo que hicieron. Agresivos. Pues yo tengo entendido que pues están como desorientados, confundidos, pero hay algunos que pueden presentar como agresividad. Sí, pero se supone que tienen que recuperar la conciencia al final, ¿no? Sí, ¿no? Pero si no la recuperan y vuelven y convulsionan, ese paciente posiblemente está en un estatus. Entonces aquí es donde las BZD son las primeritas, primera línea en urgencias. Pero si es consulta externa, manejo crónico, usualmente es el ácido valproico. Profe, Si oímos, ya estamos haciendo el repaso para el parcial. Ya, sí, creo que eso es lo que hemos visto, ¿no? No hemos visto más principios activos, ¿o sí?
Usted ya mencionó los antiácidos y eso. Uy, los antidiabéticos, metformina, saxagliptina, linagliptina, Eh, dulaglutida, liraglutida, exenatide, insulina glargina, lispro, aspar, cristalina, degludet, glargina 100, glargina 300, detemir, uch, ¿ya? sí, Los ISGLT2, empagliflozina, DAPA, ERTU, rosiglitazona, pioglitazona, acarbosa, los diuréticos, ¿no? Espironolactona, hidroclorotiazida, clortalidona, itapapina, furosemida, los de siempre. Manitol, acetazolamida. Bueno, ¿te oímos? sí, profe, yo solo quería preguntar esos periodos de entre las convulsiones, ¿cuánto duran normalmente o no importa? Depende. Lo importante es que cuando esté en ese periodo prosictal, recupere la conciencia. No sé, 10 minutos, pero que en ese periodo no te vaya a hacer otra crisis. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Porque si la hace y no la recuperó, estatus. Y a esa lista toca sumarle estos. Meropenem, astronam, piptazo, clavulánico, fosfomicina, claritro, levo, moxi, cipro, ácido anhidríxico, plazo, homoporosina, clinda. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Vamos bien, ¿no? Ya la doctora María Eugenia me mandó el arbolito del niño Dios. Ya lo vi. Yo también confío que pasen. Ay, Negativo, gracias a Dios, profe. negativo. Entonces, mire, ¿dónde íbamos? Aquí, Lineso, ¿no? Entonces, muy importante en tuberculosis resistente y los problemas que les acabo de decir. La toxicidad hematológica en la sangre y la neuropatía periférica. Lincosamida, inhibidor de síntesis de proteína porque bloquea la 50S. La clinda. Ventajas de la clinda. Buen antibiótico para meticilino resistente, estafilo, meticilino y para ¿para qué? Anaerobios. ¿Listo? Meticilino resistente a anaerobios. Bueno. Sirve para diferentes infecciones de la piel, de hueso, ¿sí? De pulmón, respiratorias. Eh, tiene un problema. Es uno de los antibióticos que más se ha asociado a diarrea inducida por antibióticos. Todos los antibióticos pueden dar diarrea, pero la clinda es de los que más. ¿Listo? La clinda es de los que más está asociada a esa diarrea, a esa colitis pseudomembranosa. Clindamicina. Ventajas, de entre las que ya les mencioné, y es que también viene por vía vaginal. La clindamicina en Colombia se consigue en óvulos vaginales, que sirve para las vaginosis, que son infecciones causadas por anaerobios. Si me cubre un anaerobio, me sirve para una vaginosis. Vaginosis. ¿Listo? Y también viene para la cara tópico. Clindamicina por vía tópica. Como de este salón saldrá más de un dermatólogo. ¿Quién quiere ser dermatólogo? A ver, Alejandra Navarro, ¿usted quiere ser dermatóloga? Cristian, No, yo no. ¿por qué no? Es de la especialidad médica que más plata da. ¿Sabe cuánto cuesta poner Botox? 1.300.000. Uy, no, pero es que no Se- me llama la atención. ¿Cómo que no? Marica, usted tiene que hacer una especialidad que le dé plata, ¿no? Sí, Bueno, a menos de que ya tengas mucha plata. Si ya tienes mucha plata, no la hagas.
Dermato. Dermatología. Mucha plata, amor. Oiga, mi especialidad se llama farmacología clínica. Raro estudiar eso, ¿no? Y la ventaja es, pues, que uno no se estresa tanto. Pues uno se estresa porque los estudiantes a veces no dan la talla, ¿no? Ese es el máximo estrés. De pronto las expectativas son muy altas. Y 3, solo 3 años. Mm. Eso dura dermato también, 3 años. Y da plata. Sí. Y después ustedes le venden su alma a la industria farmacéutica. Y les pagan bien, bueno, 15, 20 millones, 30. Lo que se quieran ganar. Pero el dermatólogo gana más, yo creo. Porque si el Botox vale 1 millón, que 5 pacientes vayan, 5 millones al día. Y 5 pacientes diarios, 5 días a la semana, descansando sábado y domingo, son 25 millones a la semana. Breve, ¿no? Y las mujeres que se ponen Botox, se llama Baby Botox, ¿no? Sí lo han escuchado, ¿no? Sí, Como profe. el baby. Aquí alguien se pone Baby Botox, mire. Eso le ayuda a que no le aparezcan las arruguitas de las expresiones. El Baby Botox. Ya están en edad, muchachos. Vea, Baby Botox. Ya saben, 1 millón. La chuzada. Profe, Bueno, pero es por chuzadita que, o ¿cómo es eso? por sesión, y se utiliza 1 centímetro cúbico, ni siquiera son jeringas de insulina, o sea, eso es una unidad, eso es nada, debajo de la piel, entonces te alcanza para rellenar todos los espacios. Pues no rellenar porque no son rellenos, ¿no? La toxina no es un relleno como tal. Eh, ¿Y tú sabes manejar todo eso? ¿Quiere que le enseñe? Ah, pues sí. Eso es fácil de hacer. Pero Profe, sí, ahora en dermatología le enseñan eso. Venga, le enseño a poner Botox. ¿Y profe, cuánto el era la Botox, especialización, profe, Dime, en esa rama? ¿cuánto dura? Dermato, 3 años. ¿Cuánto vale? En promedio las especialidades médicas en Colombia están entre 20 y 25 millones el semestre. Pueden ser un poquito más costosas, ¿no? Y hay universidades que cobran por año. Por ejemplo, la Javeriana puede cobrarte 50 millones de pesos al año y tú pagas todo el año por medicina interna, entre 50 y 60. Sí, como 2 salarios mínimos es, ¿no? Eso, ya les pagan. A mí yo alcancé a recibir 2 salarios de la ley de residentes, solo 2. Qué tristeza, pero bueno. Algo es algo, profe, profe. el Botox puede paralizar el diafragma, ¿cierto? Hay un El riesgo. boxeo puede paralizar cualquier músculo, ¿no? Eh, Con exceso, ¿no? pero tiene que ser una dosis muy alta. Y obviamente las dosis aquí utilizadas son pequeñitas y en sitios muy específicos. Pero sí, el mecanismo de acción es un bloqueo. Son agentes paralizantes. Que los Y consultorios siempre tienen como pues, la solución para eso. la solución, Pues se aplicaba otro medicamento, no me acuerdo cuál, cuando pasa eso. no, eso toca esperar. Si a alguien le queda el párpado caído por Botox, le toca esperar. Eso en 3, 6 meses recupera el movimiento. Porque a veces quedan todos deformes, con un párpado todo ahí, todo raro.
pero no, ustedes van a ser buenos en dermatología. Bueno, entonces, como aquí van a salir dermatólogos que van a poner Botox y que van a tratar acné, entonces utilizan clindamicina tópica, ¿listo? Y tetraciclina sistémica. Entonces, por eso es que la minoxiclina se usa mucho en acné, o la misma doxy. Se me olvidó decirles, la tetraciclina es un buen antibiótico para tratar la enfermedad del paseo de olla. ¿Cuál es la enfermedad del paseo de olla? Es una enfermedad que da por meterse al río. Este es el río. Aquí está el man en calzoncillos. Estos son los calzoncillos. Metido en el río. Porque aquí había una vaca que orinó el río. Entonces por aquí se viene la bacteria e infecta al muchacho. Mm, más o menos. Oiga, y esa enfermedad tiene dos cosas muy típicas que ustedes ya por procesos infecciosos y patología lo saben. Produce ojo rojo, inyección conjuntival y un dolor en las pantorrillas que el paciente no puede caminar. Dolor en pantorrillas. Esa es la clave diagnóstica de la enfermedad del paseo de olla. ¿Cuál es? Pregúntele a ChatGPT. Buenos días, ChatGPT. Tú que eres mi ayuda en mi vida. Y el diploma lo vamos a compartir entre los dos. Eh, ¿Cuál es la enfermedad infecciosa que produce típicamente inyección conjuntival y dolor en las pantorrillas? Leptospirosis. La leptospirosis. Las tetraciclinas son muy buenas para la leptospirosis. Ahora pregúntale a ChatGPT, ¿tú podrías decirme con qué trato la leptospirosis? Pues dime el nombre del antibiótico, ¿no? Porque pues, seguro esa vaina de responder con antibióticos, pero esa respuesta no nos sirve. Tiene que ser más Con específico. doxicilina, amoxicilina, azitromicina. Con doxy, ¿con esta? ¿O con dicloxa? Con esta, doxy, la doxy. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un microorganismo intracelular. Es de esos bien raros, de esos bien atípicos. Entonces toca utilizar su maquinaria atípica, por allá Unierrios o males. Y utilizar, y como son intracelulares, yo necesito, como dice el TikTok, yo necesito, se mano, sí, ese sí, un antibiótico que llegue hasta niveles intracelulares muy altos, porque la leptospira vive dentro de las células del paciente. Volumen de distribución alto, doxiciclina. Bueno, ahí completamos el chisme de la doxi. Para el acné y para la leptospira, en Colombia hay leptospira, la enfermedad del paseo de olla, porque la vaca y los animales orinan aquí, bueno, y en la orina de los animales va la leptospira. Ojo rojo con dolor en pantorrilla. Solo un recorderis de lo que han visto en sus enfermedades infecciosas en otros módulos. Entonces ahí está la clinda. Ya acabamos con la clinda. Las estreptograminas, quinopristina y dalfopristin, mm, no se usan mucho en la práctica clínica. ¿Listo? Uno no las ve con mucha frecuencia. ¿Bien? Pero podrían servir para algunas infecciones por gram positivos. ¿Bien? Otros, que como que no quedan en ninguna categoría, otros. ¿Sí? Entonces está la plasomicina, que es un derivado de los aminoglucósidos. Muy importante hoy en día la plasomicina porque es de los últimos que han salido al mercado. La plasomicina, ¿sí? Rifaximina, que es del grupo de las rifamicinas, que son antibióticos que interfieren con
eh, estructuras como las membranas de las bacterias, pero son tan tóxicos que solo vienen por vía tópica. Entonces, el ácido fusídico, la rifaximina, la mupirocina, estos antibióticos que interfieren con la formación de la pared y membrana de la bacteria, son tópicos, vienen para untárselos. Entonces, por eso hay fusidin o furazolidona, son estos, ¿sí? Para infecciones tópicas o para el tratamiento de heridas. Dos chismes ahí claves, dos chismes muy importantes. El ácido fusídico y la mupirocina son dos antibióticos contemplados en la Guía Colombiana de Infecciones de Piel y Tejidos Blandos. Yo creo que yo tengo esa guía por ahí. Año 2022 creo que es esto, o 2021. ¿Sí? Está muy actualizada esta guía. Mupirocina aparece 3 veces. Mire. El tratamiento tópico del impétigo, sea bulloso o no bulloso, sea con bula o sin bula, debe ser con mupirocina, ácido fusídico, retapamulina. Los que estamos viendo, y ya saben pues, que son antibióticos que vienen para untárselos, no para tomárselos. ¿Sí? Y tienen una ventaja, y es que cubren a esta bacteria. Al estafilo aureus meticilino resistente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Después tendrán tiempo de leérsela toda y aprendérsela, por supuesto. Pero cuando ya se sepan todos estos: amoxiclavulato, cefalexina, clinda, diclo, doxy. Este era el que yo les decía que se parecían mucho. Dicloxa y doxy, que yo los puedo confundir. Uno es una tetraciclina y el otro es un antiestafilo. Este está mal escrito, un error de transcripción, es lineso, esta Z-sobra. Que yo les decía que tiene una pucha, mano, ¿qué se hizo? Una biodisponibilidad muy importante. ¿Listo? Trimetropin sulfa, el del ácido fólico, la clinda, la que estábamos viendo, la adapto, la del problema muscular, la oxa, banco, la banco, que daña los riñones. ¿Sí? Entonces son puros antibióticos que estamos aquí mencionando. Entonces, esos antibióticos tópicos tienen la ventaja de que cubren el meticilino resistente. Estos, ¿sí? La plasmicina también, pero como es un derivado aminoglucósido, tiene el problema de la falla renal. Este sí viene para vía endovenosa. Listo. Los antibióticos, estos son los de la proteína, estos son los de los ácidos nucleicos. Entonces aquí están los inhibidores de topoisomerasas, que son las quinolonas y quinolonas con flúor. Quinolonas sin flúor y quinolonas con flúor. Por eso se llaman las fluoroquinolonas. La adición del flúor a las quinolonas hace que sean de amplio espectro. Y dentro de las fluoroquinolonas hay de segunda, tercera y cuarta generación. Segunda, tercera y cuarta. La diferencia es el espectro. Las de tercera, más espectro. Las de cuarta, aún más espectro. Tienen más cubrimiento. ¿Sí? Las de primera, como el ácido nalidíxico, que ya no se usa tanto porque ya no se comercializa, porque tiene mucha resistencia y bueno. Pero el ácido nalidíxico fue un antibiótico muy usado en Colombia. Ya no se usa tanto. ¿Por qué? Por mucha resistencia y hay generaciones dentro de las fluoroquinolonas que son más eficaces. Entonces ahí está la cipro, floxacina, norfloxacina. Estas dos, sí o sí, tienen que saber que son quinolonas. Igual todas acaban en oxacina, oxacina, oxacina. Tercera generación, levofloxacina. Es muy importante.
para la tuberculosis y para infecciones respiratorias como algunas neumonías. Esa es una quinolona respiratoria, porque tiene altas concentraciones en pulmón. Igual las quinolonas se distribuyen muy bien en todos los tejidos, tienen un alto volumen de distribución. Pero específicamente la levo es una quinolona respiratoria con la moxi, porque sirve para tuberculosis y también tienen muy buen cubrimiento contra el principal microorganismo de las neumonías. ¿Cuál es el principal microorganismo de las neumonías? ¿Cómo, compañero? ¿Podría repetir otra vez? Streptococcus pneumoniae. Uf, marica, me puse nervioso y todo. Pero bien, el estrepto, tiene muy buen cubrimiento para el estrepto. ¿Listo? Y los antifolatos, que son los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, que ya lo hemos mencionado, que es trimetropin en compañía del sulfametoxazole. Vienen combinaditos. Hay otras sulfonamidas que se usan de forma tópica, ¿sí? Sulfadiacina de plata. Entonces ustedes han escuchado que los pacientes cuando tienen quemaduras pequeñitas en la piel por ahí, ay, cómprate sulfaplata. Dice usted, mm, su novia le estaba planchando la camiseta. Y por supuesto, se lo voy a mostrar, mire, sulfaplata. Estas cremas son antibióticos del grupo de las sulfonamidas. ¿Listo? Mire, aquí lo dice, es sulfadiacina de plata. Es este que estamos viendo, es un antifolato, pero es tópico. Entonces la novia le estaba planchando la camisa al novio, o él a ella, el pantalón, para irse de fiesta, y se quemó con la plancha, porque usted sabe que los jóvenes son inexpertos muchas veces manejando algunos instrumentos de la casa, como son las planchas. ¿Sí? Y se queman y le sale una ampollita y ay, cómprate sulfaplata, sulfadiacina, un sulfato, una sulfonamida. ¿Listo? Y ahí dice, mire, evita la infección, favorece la cicatrización. Mire, mire, aquí está, estufa, ¿sí ve? Cuando se queman con la plancha. Bueno, entonces por eso es que yo les decía que cuando sean farmacólogos, se van a trabajar con las industrias farmacéuticas y ustedes construyen toda esta publicidad y esto vende que da miedo. Veo como se ría ya, yo no sé quién se está haciendo por ahí. Entonces ahí está, las sulfonamidas, pero el trimetropin y la sulfametoxazole sí viene combinadito. Son antibióticos que tienen sinergismo. Funcionan mejor cuando los combino. El problema de trimetropin sulfa, dos datos que no se les pueden olvidar, pues los antibióticos tienen demasiados datos, mucha información, pero es que hay datos que sí o sí toca saber de los antibióticos. Entonces, datos que sí o sí toca saber de este trimetropin sulfa, que ojo, recibe este nombre, cotrimoxazol. Cotrimoxazol es lo mismo que trimetropin sulfametoxazole. Es la combinación de esos dos principios activos. Chismes o datos claves. En Colombia las tasas de resistencia al trimetropin son mayores al 20%. O sea que hay una resistencia muy alta a trimetropin sulfa, muy alta. Entonces no debería usarse de forma empírica. ¿Qué es usar un antibiótico de forma empírica? ¿Qué es una terapia? Dime. Mm, No es mientras se le No, hace el estudio a la bacteria, o sea, como para darle un manejo inicial. entonces una terapia empírica es cuando yo no estoy 100% seguro de cuál es la bacteria. Por ejemplo, una cistitis. Llega la amiga o la novia. Hola, mi amor, es que tengo ardor para orinar, estoy goteando, la orina huele como raro. Tienes una cistitis.
Oye, tómate este antibiótico. El novio puede asumir que es algún microorganismo por epidemiología. Él dice, debe ser una E. coli o puede ser una Klebsiella. Bueno, y él no sabe a ciencia cierta cuál es, pero tiene una sospecha. Y basado en esa sospecha, él dice, tómate este antibiótico. Entonces, el uso empírico de los antibióticos es cuando el médico usa un antibiótico sin estar seguro de cuál es el microorganismo, pero tiene una alta sospecha. Lo único que se lo puede confirmar es el cultivo. Es el cultivo. ¿Estamos? Entonces, la cistitis, que son la infección bacteriana número 1 de consulta externa en el país, es el motivo de consulta bacteriano más importante de Colombia. Las infecciones urinarias bajas, cistitis. No se pueden tratar de forma empírica con trimetoprim-sulfa, porque las resistencias de los uropatógenos en Colombia al trimetoprim-sulfa son mayores al 20%. Eso es muy alto. Conclusión, trimetoprim-sulfa no se usa de forma empírica. Pero trimetoprim-sulfa es bueno para infecciones como BLE. ¿Qué son las BLE? Las beta-lactamasas de espectro extendido. Las beta-lactamasas que rompen a los beta-lactámicos. Bueno, las sulfas funcionan ahí, en BLE. Pero yo tengo que tener un cultivo. Un cultivo. ¿Sí? Les voy a mostrar un cultivo que me mandaron esta semana. Pero y lo busco. De unas niñas recién nacidas. Tienen 20 días de nacido. 15 días. Y una resultó con una infección urinaria. Pero y lo busco. Tomen aire, aparecen en la silla. Es que la jornada ha estado como larga, ¿no? ¿No les parece? ¿O solo es mi percepción? No, la otra semana no, porque ya no tenemos clase. Voy a estar aburrido. ¿Qué, qué me voy a poner a hacer? Pasear, No, profe. mentiras, tengo varios pendientes por ahí. Tengo que adelantar el cuaderno. Varias cosas pendientes. Esta monda, ¿qué le pasó? Mierda, ¿qué le pasó? Se van a pasear. Oiga, ustedes son duros paseando, ¿no? Ustedes son los berracos para pasear. No, profe, mantenemos en el crucero. ¿Qué es el crucero? ¿Qué es esa vaina? De la pieza a la cocina, después al baño. Oiga, 930 caballos de fuerza. De caballos, Uy, eso pues, anda. 930 caballos. Man. Tiene 110 caballos de fuerza. Profe, usted vuela en esa moto entonces. Sí, Cuando a el mí me pichi, gusta profe. correr. A mí me gusta correr. 215, 200. Aquí saliendo hacia Tunja. Ahí en la triple calzada hacia Tunja. ¿Cuándo vienes? Oiga, yo le dije a la profesora Marina que yo iba a ir en moto y me dijo, no, doctor, no se venga en moto, weón. No lo quiero recoger en cucharita. Y me metió miedo. No, profe. Miedo a Qué morir. feo. No, esa moto, tremenda moto, se la recomiendo. Vea, mire lo que estamos hablando. Esto fue esta semana. RN, recién nacido. Una niña, urgencias, el 20 de noviembre el examen. E. coli, más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Es el uropatógeno más frecuente. Y es una E. coli que es BLE. Es BLE. Yo les dije que había una forma de sospecharla. Cuando uno le entregan un cultivo de esto, dicen, uy, yo creo que esto es un BLE. ¿Cuál era el dato ahí? ¿Cuál era la clave? Para que a uno no se le pase un BLE, por lo menos para que lo sospechen. Esto es un BLE, esto es una E. coli BLE.
En la clase pasada yo les dije, o bueno, la compañera o el compañero, no recuerdo, que habló Profe, de las ahí dice cefalosporinas. doble positivo. Ahí lo dice, pero porque el laboratorio se los está diciendo, ¿sí? Pero no se pueden quedar con eso, solo con que esa vaina dice ble, porque hay laboratorios que no reportan el ble. Y uno le entrega el ECOL y léalo. Usted lo interpreta como médico. Entonces, ¿cuál es la clave para decir eso es un ble? Tiene que tener resistencia a cuál. Para decir, yo creo que es un ble. ¿A cuál de todos esos antibióticos que están ahí? Sí, el laboratorio ya te lo dice y te dice, oiga, esto es un ble. Mire, es un germen productor de beta-lactamasa de espectro extendido. No use cefalosporinas de tercera ni de cuarta porque le va a ir mal al paciente. ¿Sí? Y Astrionam, que es un monoactámico en monoterapia, va mal. No los use porque el paciente le va mal. Entonces uno dice, entonces tengo que usar antibióticos más agresivos como los carbapenémicos. La trimetropin sulfametoxazol, que es esta, podría servir solo si fuera sensible. Pero lo que yo les decía, en Colombia hay una altísima resistencia a trimetropin. Mire, en una niña nacida de 15 días de nacida, ya tiene una infección urinaria por ble. Nunca había tomado antibióticos en su vida. Tiene 15 días en este mundo y ya tiene una ble. ¿Cómo serán los viejitos que han tomado antibióticos muchas veces? ¿Sí? Aquí no me sirve trimetropin, pero si ahí sale, en caso de que sea un adulto, por ejemplo, ¿sí? Tenga el mismo cultivo y dice trimetropin sensible, trimetropin es buen antibiótico para las ble, pero cuando es sensible, aquí está resistente, baila, no se puede. Ibas a decir algo, pero interrumpí, perdón. Entonces en Colombia la resistencia a ese antibiótico es muy alta. Entonces el mensaje es, yo no puedo usar trimetropin de forma empírica porque tengo una alta probabilidad de que falle. Debería tener un examen de estos que se llama un urocultivo y en enfermedades infecciosas pues aprenderán cuándo pedir un urocultivo a mi paciente. Aquí hay una indicación, un niño. A los niños sí o sí hay que pedirles urocultivos. Esa es una indicación. A las embarazadas también. A las infecciones urinarias altas también. A las pielonefritis van con urocultivo. A una cistitis por consulta externa no. Pero tampoco puedo usar trimetropin porque la terapia va a fallar. Entonces tengo que usar dos antibióticos que han demostrado bajas tasas de resistencia en el país, como lo son la nitrofurantoína sensible. En ellas no se puede porque esto es una infección sistémica y toca un carbapenémico. Está con meropen en este momento. ¿Sí? Nitro. Y la otra es la fosfomicina, no sé si la reportaron por ahí, no la veo reportada, no está. Pero la fosfo, sí, sí está. Fosfo sensible. Todos los médicos en Colombia deben saber eso, que en Colombia la sensibilidad a la nitrofurantoína y a la fosfomicina para uropatógenos es buena. Entonces, ¿cuáles serán los antibióticos empíricos para las infecciones urinarias, para una cistitis? Después de toda esta carreta que les La hago. fosfomicina. La fosfomicina o la nitrofurantoína. Esas. Y si usted se coge la guía de infección urinaria, a ver si la tengo por ahí. Del ministerio, año 2019-2018 esto. Más fácil. Nitro. La primera palabra clave es nitro. Nitro. Sí, nitrofurantoína. Oiga, solo el 2% de las E. coli en el país son resistentes a la nitro. Muy poquitas. Problema de la nitro.
¿Sí me oyen bien? Yo siento que me estoy quedando sin voz, pero todo bien. Lo que haya que hacer por mis estudiantes. Problema de la nitro, que el Proteus mirabilis es resistente intrínseco a la nitro. El Proteus es uno de los uropatógenos frecuentes. La más frecuente es la E. coli. Le sigue la Klebsiella y le sigue el Proteus mirabilis. Proteus es resistente naturalmente a la nitro. No funciona. Pero para lo otro, para una E. coli, uy, qué maravilla la nitro. Fosfomicina, resistencia de coli a fósforo en el país, 1.4%. Eso no es nada. Muy bajito. Entonces hay una alta probabilidad de que si yo le mando fosfomicina a mi novia, que fue lo que me consultó, o que le consultó a usted, que mi novia, que mi amor, que tengo ardor para orinar, cistitis de la luna de miel se llama eso existe. Tómate una fosfomicina, 3 gramos, dosis única, listo. Tiene una alta probabilidad de que le funcione la terapia. ¿Sí? Pero si yo me voy a antibióticos como la sulfa, mire eso, 42%. Es decir, que en la mitad de los tratamientos usted va a fallar de forma empírica. Mucha falla terapéutica con esto. Entonces, por eso, después de leerse toda la guía, es que uno entiende que el trimetoprim sulfa no puede ser el antibiótico número 1 para tratar esto, ¿sí? Y que las quinolonas tampoco. ¿Por qué? Porque las quinolonas tienen las tasas de resistencia así, 80, 70% de coli resistente en el país a eso. Entonces nos quedamos con la nitro, con cefalexina, cada vez falla más, y fósforo, listo. Entonces ahora sí vale la pena estudiar la guía, pero cuando ya me conozco el mecanismo de acción, el grupo, ¿verdad? Las tasas de resistencia, los mecanismos de resistencia. Entonces, la ventaja de trinitropin sulfa es que cubre BLE, siempre y cuando sea sensible, siempre y cuando sea sensible. Y tenga un cultivo, porque si me tiro así de forma empírica, acuérdense, uso empírico del antibiótico, cuando no conozco exactamente el microorganismo, tengo una sospecha de que es una E. coli, pero no sé, no estoy seguro. Bueno, antibiótico empírico. Empíricamente toca usar los que mejor perfil de sensibilidad tengan. Si tienen preguntas, creo que alguien iba a preguntar algo, pero no lo dejé terminar. ¿Para quién? Entonces hay dos antibióticos que funcionan muy bien. ¿Alguien los quiere decir? Nitrofurantoína. Nitrofurantoína. Fosfomicina va bien. Cefalexina. Cefalexina. Pero ojo, la cefalexina no funciona en BLE. La fosfomicina sí. Y la nitrofurantoína también. Pero la nitrofurantoína y la fosfomicina tienen un problema. Y es que no sirven para pielonefritis. No funcionan para pielonefritis, no. Solo sirven para infecciones bajas. Cistitis. Infecciones bajas. En pielonefritis, como lo que tiene esta niña que les mostré el cultivo y que está con meropenem. Imagínense uno 15 días de nacido y ya tener meropenem. Bueno, y estamos en la semana de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Por eso hay tanta publicidad por ahí de no tomes antibióticos, no los uses, no te automediques. Bueno, eh, meropenem de amplio espectro. Para BLE, pero porque es una pielo, es alta. Porque fosfo y nitro no sirven para eso. Oiga, yo pensé que aquí estaba la fosfo. Sí, aquí está. No está, así mírela. La fosfomicina, yo les dejé un video de la fosfomicina en la plataforma. ¿Ya lo vieron? No, ¿cierto? ¿Y por qué no lo han visto?
Me está diciendo la verdad, de verdad, o sea, la purita verdad. Entonces les pido que por favor, aquí al final, dice, tienen 3 videos, vea. Tienen un video de la Banco, tienen un video de la Nitro y tienen un video de la Fosfo. Porque sí o sí hay que conocerlos. Porque si la guía colombiana me dice, ah, no, esta vaina es vieja, estos quizzes son viejos. Yo no sé eso ni cuándo será. Hay un montón de quizzes que son viejos, bueno, ¿sí? Entonces les pido que entren fosfomicina. Clic. Ahí está el video de la fosfomicina. Dura 5 minutos. Mire, mecanismo de acción, por dónde entra, cómo inhibe la mura, la enolpiruvil-transferasa. ¿Listo? Es el mecanismo de acción de la fosfo. Interfiere con los precursores de la pared, que ustedes saben que son el NAC. ¿Sí? Los mecanismos de resistencia mediados por esos genes. Bueno, las presentaciones, trometamol, cálcica y disódica. ¿Sí? Porque tiene 2 sodios, pero solo la trometamol y la cálcica son las que vienen por vía oral, y la que más se usa en Colombia es trometamol. Todo eso dice, todo eso dice el video. ¿Sí? Bueno, se lo ven. Yo había asumido que ya lo habían visto. Y por eso no me detuve por aquí. ¿Sí? Pero bueno, Profe. Para las mujeres que tienen infecciones recurrentes, sí es bueno seguir dando esos medicamentos. toca buscar la causa de la recurrencia, ¿no? Y sí, se puede dejar terapia profiláctica. A veces con cefalexina, a veces con nitro, a veces con fosfo. Y con arándanos, ¿no? Dicen que los arándanos pueden tener alguna evidencia para la IBU recurrente. El urobaxón también, pero bueno, los arándanos, y por eso venden arándanos para prevenir infecciones urinarias. Ustedes han visto la publicidad, ¿no? Y el jugo de arándano, sí. No. Arándanos. Infección, marica, o sea, el mundo está, mire, hasta Cochrane tiene una región de eso. Los arándanos para prevenir las infecciones urinarias. Sustancias que previenen las infecciones. Venga, ¿qué es eso? Ustedes han revisado Cochrane algunas veces, ¿no? Sí, saben qué es, ¿no? Sí. Sí, con ustedes no estoy mal. Yo ahí la tengo hasta fijada. ¿Qué cosa? ¿Lo de Cochrane, La esto? página. ¿Esto no lo han visto en investigación? No. 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 Entonces, bueno, en algún momento se los tendrán que enseñar. Pero Cochrane es uno de los metabuscadores, una organización, al parecer sin ánimo de lucro, entre comillas, porque muchos investigadores que han publicado aquí se han lucrado por modificar los resultados de lo que publican acá, pero se supone que Cochrane es una organización seria, ¿sí? Que muestra evidencia médica muy importante de salud y trata de responder preguntas así complejas como ¿los arándanos previenen la infección urinaria? Y hacen un metaanálisis, una revisión completísima, y al final concluyen: los productos a base de arándanos pueden ayudar a prevenir las infecciones urinarias que producen infecciones en mujeres, niños y en personas. Ya. Entonces, al parecer, los arándanos funcionan. Pero eso es un tema bien controvertido, ¿no? Y ahí dicen, mire, hay 26 estudios con 8.000 pacientes, bla, bla, bla. Y está todo el metaanálisis. Y uno lo puede descargar y criticarlo y todo. Toca donar plata si uno quiere, ¿no? Porque de algo tienen que vivir estos manes. Entonces ya saben, Cochrane responde preguntas así. ¿Mm? Bien. ¿De qué estábamos hablando antes? De esto, ¿no? Sí. Entonces sí, Samuel, sí se puede. Infecciones urinarias recurrentes. Toca buscar por qué recurre tanto, ¿no? Está inmunosuprimida, tiene residuo posmiccional, es que orina y le queda residuo, ¿no? Sí,
tiene problemas de incontinencia o bueno, también el número, aumentar el contacto sexual. Entre más sexo, más riesgo, ¿sí? El No, pero sexual yo preguntaba por mi mamá. sufre de recurrencia, Incontinencia urinaria, no. pero no, o sea, infección recurrente. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántas infecciones le da en un año? Ah, ella dice que mantiene con ardor. Casi ¿Sí? todo mantiene, pero sabes, yo siempre que voy a la casa es así. Y usted le manda antibiótico. No, yo que le voy a mandar algo, profe. Ay, ¿cómo que no? ¿Y entonces quién? Pero yo todavía no sabía. ¿No sabía qué? ¿Cuánto lleva estudiando medicina? Pero Ah, ya profe, sabe, ya no, no sabe. sabía nada de farmacología. Me alegra que esta clase algo le sirva para su vida. Yo no sé si mucho, poquito, casi nada, pero bueno, algo aquí le ha servido. Entonces, ahí hay dos cosas, estimado colega, que se supone que usted es un colega mío. Vea, la disuria, porque dice que le arde, ¿no? Sí, Puede ser una disuria vulvar. Una disuria vulvar. Y esta disuria vulvar está muy relacionada con la menopausia. Menopausia. ¿Cuántos años tiene su mamá, estimado? Perdón la pregunta, pero pues, el interrogatorio es clave. como 55. 55. Entonces ya está en la posmenopausia. ¿M? Mentiras, 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 mentiras. 51, 50. Bueno, sí, 50. Póngale O 50. sea, está en la menopausia. Está empezando. Y la disminución de los estrógenos y la progesterona a los 50 años. Casi todas las mujeres hacen menopausia a los 50 años. Tu mamá tiene 51, está ahí, en donde todas hacen menopausia. La mayoría. Y una de las complicaciones de la menopausia es el SGU, el síndrome genitourinario por menopausia. Pero no es una infección. El problema es la falta de estrógenos. Y la falta de estrógenos y progesterona produce disuria. Entonces a veces uno puede confundir este ardor con una IBU. Pero si estamos en este periodo, ojo ahí, que de pronto va al médico y le zampan una fosfomicina pensando que es una IBU. Pero yo pensaría más en una disuria vulvar, que nada tiene que ver con las infecciones urinarias. Pero arde, por supuesto que arde, pero es un problema hormonal. Entonces, sería más conveniente una terapia con estrógenos, porque los estrógenos son muy buenos para el SGU, síndrome génito urinario asociado a la menopausia, en donde uno de sus síntomas es la disuria, antes que pensar en infecciones recurrentes. Pero si yo le pido un urocultivo y está positivo y cada rato urocultivos positivos, bueno, pues será más una infección urinaria. ¿Me sigue la idea? Sí, sí, lo entendí. Entonces, tarea, ya para que, acuérdense que uno es el médico de la familia, ¿no? Ustedes no saben todos los mensajes que uno recibe todos los días de todo el mundo, preguntando de todo. Y ustedes también, cada vez les preguntan más cosas. Considerar esta posibilidad, estimado, un SGU, síndrome genitourinario, menopausia, o si de verdad es una infección urinaria recurrente, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? La menopausia es un factor de riesgo. Y el reflujo vesicoureteral, el residuo posmiccional, ¿bien? Y antibióticos, sí, fosfonitro, se pueden usar. O jugo de arándano, pero de verdad si es una IU. Porque si es lo otro, pues nada de eso sirve. Ahí toca la terapia con estrógenos. ¿Preguntas hasta ahí, estimados? No, bueno. Entonces ya saben, estos principios activos toca aprendérselos. ¿Sí? Ahora sí, el cubrimiento.
¿Qué es lo que cubren? Ya más o menos hemos hablado de qué es lo que cubren más o menos. Las penicilinas, que son las naturales, que ya nos hicieron una exposición muy buena de su mecanismo de acción, son de espectro reducido, pero eso sirve solo para gram positivos, ¿ya? Amox y Ampi, que son las penicilinas semisintéticas, en donde están las aminopenicilinas. Estas son las aminopenicilinas. Tienen cubrimiento contra gram negativos, no contra todos, contra un pedacito de los gram negativos. Y por eso es que dentro de la guía de infección urinaria ponen a estos antibióticos como una posible opción para E. coli, que es un gram negativo. ¿Sí? Aminopenicilinas en combinación con los inhibidores de beta-lactamasas. Hemos dicho que la beta-lactamasa es una enzima que rompe el beta-lactámico. Entonces se inventaron los inhibidores de esas beta-lactamasas, en donde está el ácido clavulánico y el sulbactam. El sulbactam va acompañado de ampicilina y el clavulánico es el que acompaña a la amoxicilina. Pero como ya tiene inhibidor de beta-lactamasa, el espectro es más amplio para gram negativos. Cubre más. Cubre más. Después aparecen las penicilinas antiestafilo, meticilina y oxacilina. Y dicloxacilina. Solo sirve para el meticilino sensible. Y ya está. Para eso se usa la oxacilina. Estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Sí? Como las bacterias van aprendiendo de los antibióticos y se van volviendo más resistentes, entonces toca hacer penicilinas más resistentes a las beta-lactamasas y con inhibidores de beta-lactamasas más resistentes. Entonces ahí es donde aparece el piptazo, piperacilina tazobactam, que es un antibiótico fabuloso para gram positivo, para gram negativo, para pseudomonas y para anaerobios. Entonces, por eso cuando los pacientes llegan a veces a urgencias muy graves, muy infectados, o póngale piptazo, ¿sí? Póngale piptazo de forma empírica. No sabemos qué bacteria es, pero en caso de que sea un gram positivo, piptazo le puede servir. En caso de que sea un gram negativo, piptazo le puede servir. En caso de que sea una pseudomona, piptazo le puede servir. En caso de que sea un anaerobio, piptazo le puede servir. Problema de piptazo ya se los dije la clase pasada. La falla renal que puede producir por ahí y la hipocalemia. A los pacientes toca pedirles potasios, porque el potasio se les baja. Hipocalemia. ¿Ven? Erika. ¿Ya se fue? Ya quedó dormida en el posturno, vea. Ya no resisten, hay un posturno. No, mentiras. Pero la pregunta era, las dosis se las aprenden después, pero la dosis de piptazo es 18 gramos. Es una dosis alta. 18 gramos de un medicamento, eso es mucho. Si normalmente son 100 miligramos, 500 miligramos, pero 18 gramos, ¿cuántos miligramos son 18 gramos? 18.000, ¿no? Imagínense, 18.000 miligramos es una dosis muy alta para un medicamento. Bien, después aparecen las cefalosporinas de primera hasta las de cuarta, que ya nos hicieron una explicación fabulosa en la clase pasada, que yo les decía que las de quinta tienen algo que no tienen las de cuarta, ni las de tercera, ni ninguna cefalosporina. Y es que cubre esto. Vea. La cefalosporina de quinta generación cubre el Staphylo aureus meticilino resistente. Vea cómo lo cubre. Son una maravilla para eso. Y los carbapenémicos. Gran positivo, gran negativo, pseudomonas, anaerobios. Pero el compañero que nos hizo la exposición de los carbapenémicos nos dijo algo que era verdad. Y es que el ertapenem no cubre pseudomonas. Entonces aquí dice excepto ERTA. El ERTA no cubre esto. Si el paciente tiene unas pseudomonas, yo no le pongo ertapenem. No, no. Va en contra de cualquier inteligencia. ¿Listo? Bien. Astronam, un mono
Támico sirve para pseudomonas, sirve para gran negativos, pero no sirve para gran positivo. Entonces el astronian se usa mucho en infecciones multiresistentes por gran negativos. Es como su espacio, su lugar. ¿Mm? Hay un grupo de bacterias, muchachos, que las tengo aquí, que son las AMC, que son la Aeromonas morganella proteus. Entonces la sigla nos dice cuáles son las bacterias. Aeromonas, morganella, proteus, vulgaris. El proteus tiene otro, ¿no? Como el proteus mirabilis, que ya lo vimos, que era el que era resistente a la nitro, proteus mirabilis, ¿sí? Y el otro proteus, que es el peneri. ¿Listo? Entonces, proteus. Providencia, C, Citrobacter. Aquí uno le mete una E, así. Por eso le dicen los AMCs, Enterobacter, Serratia. Para que uno no se le olvide, uno le clava una H aquí adelante, que es la apnea. Y esta E, todo el mundo sabe que es de la E de la Klebsiella aerógenes. Estos AMCs tienen un problema, ¿sí? Son bacterias que naturalmente degradan a muchos betalactámicos, especialmente cefalosporinas de tercera, segunda, primera, piptazo, aminopenicilinas, penicilinas antistafilo y penicilinas naturales. Entonces los AMC son difíciles de tratar en la práctica clínica. Cada vez que uno vea por ahí morganela, eso es un AMC. Aeromonas, eso es un AMC. Y la característica de esos AMC es que son antibióticos bastante resistentes. ¿Sí? Bastante resistentes. Entonces, mire que cuando una bacteria es AMC, es resistente a AMPI, a piptazo, al cefoxitin, a las cefalosporinas de tercera, y se empieza a quedar uno sin antibióticos. Entonces, las AMC le reducen a uno el arsenal terapéutico. Entonces, aquí viene un antibiótico que acaba de llegar a Colombia, que es una maravilla, que es ceftazidime avibactam. Ceftazidime, que es una cefalosporina de tercera generación, con avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Y sirve para dos bacterias problemáticas o para dos categorías de resistencia. Las BLE, mire que para BLE ceftazidime es sensible y mire que para la SAMC ceftazidime es sensible. Entonces, cefta-avibactam, recién llegado al país, cefta-avibactam, es un antibiótico muy importante en BLES y en AMCES. Y que además, por tener ceftazidime, eso lo dijo el compañero el día de las cefalosporinas, cubre las pseudomonas. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Pero ya hemos visto 3 diapositivas, colega. Pero bueno, Y 3 diapositivas, pero la verdad, bueno, no es que no lo he hecho. No he hecho ni una sola pregunta, no me he Tírese sentado a una, redactar nada. tírese una. Todavía no, lo iba a hacer anoche, pero estaba medio cansado ya. Dije, mañana lo miro. El problema es que de esto no mandaron preguntas. Y me tocará hacerlas a mí, me imagino. Oiga, ¿se acuerdan de las quinolonas? Sí, Y ¿Qué dijimos? que atacaban pues a las topoisomerases, Bien, ¿qué más dijimos? que había furo y tinfuro. Fluoro, con flúor. Perdón, eso, flúor. Bien, con flúor y sin flúor. Entonces por eso se llaman las fluoroquinolonas. ¿Qué más dijimos? Tenían efectos cardiovasculares. Muy sirve bien. para tuberculosis.
efectos cardiovasculares malos, ¿no? Prolongación del Aneurismas y QT y aorta. ¿Y aneurismas qué de más? aorta. ¿Te escapa uno? Prolongación del QT, ¿no? Todos los cardiovasculares. Eso es La todo lo cardiovascular. Les falta un sistema, tuberculosis. pero para eso sirve. Daño en el Los cartílago. huesos. Sí. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo atento. Eso hay que tenerlo ahí en el radar porque, mire, vea, ya les ha mostrado esto. El INVIMA, que ahora eso está hecho allá, mejor dicho, un desastre. Colombia es un circo de por sí, pero eso ahora ya está un circo del INVIMA. En algún momento este año sacaron este comunicado de lo que les estaba diciendo, que las las que tienen fluoro, todas las quinolonas, pero estas, hay que restringirlas, no se pueden usar así como porque sí. ¿Por qué? Por las reacciones adversas duraderas, incapacitantes, porque dejan al paciente sin cartílago y potencialmente irreversibles, un aneurisma, un infarto, una muerte cardiovascular. La muerte es irreversible. Entonces vea que el informe de seguridad está ahí. Mire, las quinolonas son muy buenas para esto, por eso hay que cuidarlas, ¿sí? Pero ojo con los problemas de seguridad de las quinolonas, ¿sí? Entonces usted ya informado de esos datos, ya coge este informe, el INVIMA y se lo lee cuando tenga tiempo para que adquiera más y más y más y más conocimiento. ¿Sí? Acuérdense que ustedes son como una esponja que absorben, absorben, absorben mucho conocimiento, ¿sí? Entonces, uno, este problemita. Y dos, Instituto Nacional de Salud, CEFTA-AVI. Comunicado técnico. Esto también es de este año. Me gustaría esto cuando salió. Esto tiene fecha, sin fecha. Bueno, pero es de este año, créanme. Comunicado. Vigilancia intensificada para ceftazidime avibactam. ¿Por qué? Porque ya hay enterobacterias en Colombia que producen metalactamasas que degradan a uno de los mejores antibióticos que teníamos, que era ceftavioctán. ¿Listo? Entonces el antibiótico sale y la bacteria ya se vuelve resistente al poquito tiempo. Y esto es lo que está pasando con ceftavioctán. Está recién salida y ya hay un comunicado del Instituto Nacional de Salud en donde hay que vigilar la resistencia. ¿Listo? Y ahí está todo. Una descripción bien interesante de todos los mecanismos de resistencia y bueno, ¿sí? Tenemos que estar en la jugada porque si nos quedamos sin este antibiótico, muchachos, apague y vámonos porque no hay muchos antibióticos que digamos. Yo sé que parecen muchos, o sea, uno ve esto y uno dice, no, pues hay demasiados, ¿no? Pero todo es resistente, nada funciona. Bien, ahí está ceftavioctán. Trimetoprim sulfa, muy bueno para meticilino resistente, siempre y cuando tenga un cultivo en la mano, porque no me puedo ir ahí empírico a ciegas a ver qué. Sirve para gram negativos, sirve para las BLE, siempre y cuando tenga un cultivito en la mano, porque ese es el que tiene mucha resistencia en Colombia. La clinda, ya lo mencionamos, ya dijimos lo de la clinda, sirve para gram positivos, meticilino resistente y mire, anaerobios, y por eso les dije que sirven para las vaginosis, porque la vaginosis es causada por anaerobios. La adapto, que sirve solo para gram positivos. Lineso, que es muy bueno en infecciones de piel y tejidos blandos. Tetraciclinas, que tiene algo particular, que es que sirve para los atípicos. Y por eso fue que ChatGPT nos dijo que servía para la enfermedad del paseo de olla. ¿Te oímos? Uy, profe, ¿soy yo o la barra de la clindamicina no llega hasta allá? Ahí la hacemos ahí. O sea, ella no llega, esta parte no lo tiene la clinda, ¿no? Eso que está en rojo no lo tiene, Ah, ya lo vi, ya ¿sí? lo vi. Pero echémosle ahí un zunazo ahí más grande. Ahí de pronto sí se ve, ¿no?
Aquí, Sí, ya. este pedacito. Esa es la clinda cubriendo los anaerobios. ¿Sí? Y eso, conocimiento importante en la parte clínica. Y eso es lo que justifica de por qué usamos la clinda cuando hay anaerobios, en infecciones abdominales por anaerobios, en una infección de la cavidad oral por anaerobios, en una infección vaginal por anaerobios. Alguien levantó la mano. Nada. Listo. Bueno, el Ineso, muy bueno para gran positivos. Muy bueno. Ya lo vimos, ¿no? Infección piel, tejidos blandos, muy bueno. Por eso está en la guía de infección de piel y tejidos blandos. Aquí está la TIGE, que es el derivado de las tetraciclinas. ¿Listo? Lefamulina, en Colombia no existe. Los macrólidos, antibióticos de espectro reducido, sirven para muy poquitas cosas, específicamente para algunos gram positivos, el neumococo, pero tienen algo fabuloso que es que sirven para atípicos. Entonces, una bacteria atípica es una bacteria que no tiene pared, ¿sí? Y que son intracelulares. Entonces, si el niño tiene una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, si uno sospecha, como decía Erika, oiga, y de todo este reguero de antibióticos, ¿cuál escojo? Si es una neumonía por atípicos, póngale un macrólido. Pero ella nos decía, es que a todos los pacientes con EPOC que llegan aquí a la clínica les ponen macrólidos, a todos. Entonces, ¿todos los epocosos de Armenia tienen atípicos en el pulmón? No, yo no creo eso. No. Entonces, el macrólido entra si hay sospecha de atípicos. Como el Mycoplasma pneumoniae es un atípico. Bien. Quinolonas, amplio espectro. Ya hablamos de las quinolonas. Aminoglucósidos, les dije que no servía para anaerobios, vea, por eso no lo marcan. Porque el mecanismo de acción depende de la presencia de oxígeno. Son de espectro reducido, pero tienen el problema de la sordera y la falla renal. La fosfomicina, muy buen antibiótico. ¿Sí? Colistina, eso solo sirve para gram negativos. El metronidazol, eso solo sirve para anaerobios. Entonces, más o menos, así es como yo escojo los antibióticos cuando un paciente tiene una infección. Tengo que pensar qué bacteria es un gram positivo o un gram negativo. ¿Es una pseudomonas? ¿Es un anaerobio? ¿Será una neumonía por atípicos? No, es que le pusieron penicilina para una neumonía por micoplasma. No, marica. Pues no funciona. Entonces, se escoge según el cubrimiento que tenga el antibiótico. Se escoge según las características del paciente. ¿Tiene falla renal? ¿Tiene la albúmina bajita? Porque es que el ertapenem no funciona en albúmina bajita. Les va peor a los pacientes. Porque es un antibiótico que tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Disminuir la albúmina cambia su farmacocinética y aumenta la mortalidad. Le pones meropenem. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. Bueno, me falta un par de datos por entregarles, muchachos, pero vamos a quedar con esta parte al final. Con esto. ¿Siguen ahí? Sí, Cansados, pálidos, pero bueno, ahí están. Pero firmes, porque hoy no hubo pausa activa. Ustedes recuerdan que los medicamentos tienen unos parámetros biofarmacéuticos. Cuando vimos por la farmacocinética. Los medicamentos tienen unos parámetros biofarmacéuticos que son la Cmax y el área bajo la curva. Todos los medicamentos tienen una Cmax y un área bajo la curva. Una concentración máxima después de que se administran y el área bajo la curva que hace referencia a la cantidad total a la que el paciente se enfrentó de ese medicamento. El área bajo la curva, asumiendo que el medicamento es la línea roja, pues el área bajo la curva es todo esto.
un espacio, un área bajo una curva, que es la concentración del medicamento. Entonces, el área bajo la curva se define como la cantidad total, todo esto, a la que el paciente se enfrentó de medicamento. Teniendo en cuenta eso, todos esos antibióticos que acabamos de ver se pueden clasificar según su PK/PD, según sus características farmacocinéticas que guardan relación con sus características farmacodinámicas. Entonces, las tres categorías de PK/PD de los antibióticos son antibióticos que son dependientes de su área bajo la curva, antibióticos que son dependientes de su concentración máxima, o antibióticos que son dependientes de su tiempo, el tiempo. ¿En relación a qué? A la MIC. Esta es la MIC. ¿Qué es la MIC? Concentración mínima inhibitoria. Muy bien. Eso es lo que dice el sufijo o la sigla. ¿Y cómo se define? Esa es la concentración mínima inhibitoria, pero ¿qué quiere decir una concentración mínima inhibitoria? Bueno, tienen que repasar qué es la MIC. Está perfecto lo que están diciendo. Una concentración mínima inhibitoria. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se inhibe? ¿En cuánto? ¿Cuánto inhibe? Porque yo puedo Un inhibir algo 50% de la población. el 100%, el 100, el 3. ¿Bien? Entonces, todos esos parámetros en relación a la MIC. Entonces, bien. Bueno, en relación a una concentración, ¿a cuánto, no? ¿Cuánto es que inhibe? El 50, el 60, el 80, el 90, el 99. Entonces, los antibióticos azules son Cmax. ¿Por qué? Porque lo que importa de esos antibióticos es que su concentración sea muy alta respecto a la MIC. ¿Vamos bien? Sí. Antibióticos Cmax sobre MIC, lo que más importa es su concentración máxima, este pico, sobre la MIC, que es esta. Entre más Cmax, mayor eficacia. Hay antibióticos que son dependientes del área. Si es el antibiótico verde y yo tengo una buena área sobre la MIC es la línea azul. Ese triangulito que ven ahí, todo eso es el área. Asumiendo que el antibiótico es el verde, bueno. Buenas áreas bajo las curvas sobre esa MIC darán buenos resultados clínicos. Y antibióticos que lo que importa es su tiempo, que básicamente es cuánto tiempo estuvo el antibiótico por arriba de la MIC. ¿Cuántas horas duró por arriba de la MIC? 1 hora, 6 horas, 12 horas, todo el día por arriba de la MIC. ¿Me siguen? Entonces, los que son Cmax dependientes son los aminoglucósidos, el metronidazol, las quinolonas. Son dependientes de su Cmax. ¿Sí? Dependientes de su concentración. Y los que son dependientes del tiempo y de la concentración, pues, glucopéptidos. Esto, tiempo y concentración, es una medida del área bajo la curva. Es decir, el área bajo la curva se calcula teniendo en cuenta los dos parámetros, el tiempo y la concentración. Entonces ahí está la banco, como quien dice que en la parte clínica, para tener buenos resultados con la vancomicina, hay que tener una buena área. ¿Sí? En el tejido, una buena concentración, una buena área sobre esa MIC. Y los beta-lactámicos son tiempo dependientes. Lo que más importa es cuánto tiempo dura el beta-lactámico por arriba de esta concentración, que pueden ser 1 microgramo, 2 microgramos, lo que reporte el cultivo. ¿Preguntas?
¿Por qué es importante esto y ya no los molesto más? Porque cuando yo estoy con una Cmax muy bajita, con un área bajo la curva, por aquí,